bendiga. Un gusto poder saludarles. Este es Jair Pereira, mi canal. Ya saben, no se olviden compartir, comentar. Traigo con ustedes, para ustedes, hoy un breve estudio, un breve consejo de la palabra del Señor. Más que un estudio, es un consejo que quiero compartir con ustedes de las riquezas de la palabra del Señor. La palabra del Señor, ella es hermosa, es profunda. Este mensaje lo he titulado ¿qué significa la llave de David? ¿Cuál es la llave de David? La Biblia lo menciona en varios pasajes, ya lo vamos a mirar. Pero la pregunta es, ¿qué es eso? A Jesús se le dijo que él tenía la llave de David. ¿Y qué es eso de la llave de David? Vamos a mirar qué dice la Escritura con respecto a la llave de David. Y el primer pasaje que quiero que miremos se encuentra en Isaías 22, del 20 al 23. Isaías 22, del 20 al 23, dice así: En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré, y de tu talabarte, y entregaré en su mano tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Mire cómo comienza esto. En el nombre de Jesucristo leímos, ese es Isaías 22. Les leí el versículo 22 y 23, o 21, 22 y 23 del capítulo 21 de Isaías. Sebna era el tesorero. Él era el tesorero. Pero el Señor quiso quitarle el cargo a este tesorero. Que según vemos en el relato, usted después lo puede leer con calma, va a notar que parece ser que este tesorero se había llenado de orgullo, de soberbia. Así pasa, hay gente que lo ponen en un cargo en la congregación, en su comunidad religiosa, lo ponen a hacer algún servicio, a ejecutar algo, y la gente enseguida se enferma. Cambian de hablar, cambian el modo de mirar, y ahora se cree que caminan en el aire, y antes saludaban, antes eran buenos amigos, ahora como ya tienen un cargo, pues el cargo se le convirtió en carga. Y cambiaron con todo el mundo. Parece que así le pasó a este tesorero. Este tesorero se convirtió o se volvió orgulloso por el cargo que le dieron. Y Dios dice que llamó a este personaje que dice aquí el pasaje, que se llamaba Hilcías. En aquel tiempo llamaré a mi siervo Eliaquim. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. El nombre era Eliaquim, hijo de Hilcías, y va a reemplazar a Sebna. Sebna era el tesorero. Parece ser, repito, que a Sebna el cargo se le subió a la cabeza. Ahora Dios llama a Eliaquim, y a Eliaquim le entrega algo que la Biblia llama, y lo vamos a repetir en el versículo 22. La Biblia lo llama la llave de David. Y ya usted nota aquí que cuando le entregan la llave le dicen, esta llave te sirve para abrir, y cuando abras nadie puede cerrar. Pero esta llave también te va a servir para que cuando cierres ninguno abra. Si usted me permite, me han preguntado que por qué utilizo tanto el pañuelito. Aquí hay una temperatura de 35 grados, casi llegando a 40. Y me han preguntado, hermano, ¿por qué usa tanto el pañuelo? Bueno, la pregunta y la respuesta
Creo que sobra, porque en una temperatura como esta, en estos ambientes tropicales, estamos, miren. Entonces recapitulo. El tesorero era Sebna, lo quitó el Señor y puso a Eliaquim, y a él le entrega, a este nuevo personaje al que Dios le está dando este cargo ahora, le entrega la llave de David. Voy a utilizar un término para hacerme entender. Yo sé que ustedes son personas entendidas. Lo que podemos ver aquí, la llave de David, es como algo mágico, por favor. Estoy utilizando este término, va a decir ahora, el predicador está hablando de magia. No. Estoy usando esto para hacerme entender. Es como cuando Dios pone en una persona algo que nadie ve, pero está en él. Donde va, le abren las puertas. Donde va, lo ascienden. Todo lo que hace, como dice el Salmo 1, todo lo que hace prospera. Todo lo hace con gracia, lo hace hermoso, lo hace bonito, todo le queda bello. En todo lo que toca lo prospera. Si llega a un lugar donde hay problemas, él pone las cosas en paz y no llega sembrando pleitos, rencillas. Eso es la llave de David. El que tiene la llave de David es aquel que no teniendo nada, lo tiene todo. Es aquel que de pronto, no mereciendo las cosas, Dios le pone este toque secreto a su vida. Este toque que no sabemos, porque ni yo sé decirte qué es, pero es algo a lo que la Biblia llama llave de David, pero que todos sabemos que es una gracia que Dios pone en la persona. Estoy convencido que no es una llave física, no es una llave física. Es algo que Dios da en la vida para el líder, para el músico, para el ministro, para el pastor, para aquel que le sirve al Señor. Dios le entrega esta herramienta. ¿Cuál herramienta? Una llave, que por eso utilicé el término mágico. Es algo como que donde llega las puertas se abren, donde llega es bienvenido, donde hay guerra trae paz, donde no teniendo nada lo llega a tener todo. Mire este otro texto. David es nombrado rey y no tenía corona. David no tenía corona. Ustedes saben que David se la pasó huyendo, aunque ya era rey en algún tiempo, pero todavía no ejercía porque Saúl lo buscaba para matar. En efecto, rey sin corona. Es extraño, ¿verdad? Bueno, David era rey sin corona. Pero pasó algo en la vida de David, algo bastante extraño. Por eso, hermano, esto de la llave de David, entiéndalo. Usted necesita la llave de David. Yo necesito la llave de David. Necesitamos eso que Dios pone en los hombres, en las mujeres. Eso incluso hasta para salir a buscar un empleo. Aquí llevo esta hoja de vida, Dios mío. Y usted llega a la empresa o a la agencia de empleo y hay 1000 hojas de vida así. Hay un arrume de hoja de vida y viene usted y entrega la suya agranda más el arrume. Y usted dice, no, si a mí que me van a llamar. Si mire todo ese poco de gente que está ahí, quizás hasta mejores que yo. Necesitas la llave de David. No importa cuántas hojas hay ahí, Dios va a poner gracia que si la tuya está debajo, salga de primero. Que cuando vean tu documento, vean el currículo, lo que tú llenaste, digan, wow, es impresionante. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es este hombre? Vamos a contratarlo a él. Esa es la llave de David, la gracia que Dios pone en los hombres y en las mujeres. Aquellos que no teniendo nada, lo llegan a tener todo. Mire cómo dice Primera de Crónicas 20, del 1 al 2. Primera de Crónicas 20. Del 1 al 2. Dice: aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó a las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Y vino y sitió a Rabá, mas David estaba en Jerusalén. Y Joab abatió a Rabá. Oiga, y Joab abatió a Rabá y le destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá y la halló de peso de 1 talento de oro.
y había en ella piedras preciosas, y fue puesta la corona sobre la cabeza de David. ¿Usted está entendiendo lo que la Escritura nos está diciendo? David no tenía corona, pero le quitaron la corona a uno que la tenía, a uno que era de él. Ahora se la quitan a él y se la dan a uno que no la tenía, que se llamaba David. Lo mismo le pasó a Sebna. Era el tesorero y Dios dijo: no quiero que seas más el tesorero, y le quitan el cargo y se lo dan a otro. Y no solo le dan el cargo, sino que le dan la llave de David. David no tiene corona según el relato, pero le dan una corona que no es de él. Le están poniendo en su cabeza una corona que no es solo corona. Ya usted leyó. Tenía tesoros la corona. Ahora no solo tiene corona el rey, sino que ya la corona tiene dinero, porque la corona vino premiada. Ay, mi querido hermano, yo no sé si me estás entendiendo. Dios te quiere dar cosas extraordinarias para tu vida. Dones, ministerios. Cosas que de pronto tú no te las mereces, pero Dios te las quiere dar. Porque Dios es así extraordinario, se complace en ayudar, en darle galardones, virtudes a los hombres. No para que se crean la gran cosa. Porque esto no es para que te creas la gran cosa. Esto es para que le sirvas al Señor. Voy rápido. David llega y mire lo que pasa aquí. En el primer libro de Samuel 21. Primer libro de Samuel 21, del 1 al 9. Mire cómo dice. Primer libro de Samuel 21, del 1 al 9. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se presentó a Ahimelech. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envié. Y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano?, está preguntando David. Dame 5 panes o los que tengas. Y mire lo que contesta el sacerdote a David: no tengo pan común. Pan del normal, del que podemos comer todos, no hay. No hay pan de ese pan que comes tú, que como yo y comemos todos. El sacerdote le está diciendo a David: de ese pan no tengo. Y David dice: entonces, ¿qué pan tienes? Mire, solamente tengo pan sagrado. ¿Cuál es ese pan sagrado? El que solo pueden comer los sacerdotes. No es un pan común. Es un pan que se consagraba para el sacerdocio. Era un pan especial. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuánto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. David llega con hambre y pide pan, pero no hay pan común, hay pan sagrado, pan que David no puede comer, porque David no pertenece a la línea sacerdotal, pues la línea sacerdotal pertenecía a los levitas, y David no era de esa línea, de esa tribu. David era de la tribu de Judá, que era la tribu que estaba encargada de la alabanza. Cada tribu tenía una función, y la del sacerdocio comía pan de sacerdotes, era un pan consagrado. Pero David comió estos panes sin ser sacerdote.
Le era prohibido, no podía hacerlo. Pero se los comió. No solo eso, mire lo que dice el versículo 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y dijo David a Ahimelech: no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, porque la orden del rey era rápida. Versículo 9. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Aleluya. No hay pan normal para tú comer, David. No hay pan, y traes hambre, pero no hay pan. ¿Qué pan hay? Ahí es el pan de los sacerdotes. Dame acá ese pan, que yo lo que traigo es hambre. Y no solo vengo con hambre, sino que vengo desarmado. Y le dan el pan que no era para él, que no le correspondía. Se lo come. No debió hacerlo, pero se lo comió. Y le dan ese pan que no era para él, y viene desarmado y le dan un arma que no era suya. Era el arma de Goliat, el filisteo. Dos cosas o tres cosas hasta aquí. No tenía corona y le dieron una corona que no era de él. Tuvo hambre, le dieron un pan que él no podía comer, no le pertenecía a él. Estaba desarmado y le dieron una espada que no era de él. Usted me está entendiendo. La llave de David es aquel que no teniendo nada lo puede llegar a tener todo. Solo tiene que ponerse en las manos de Jesucristo. Yo quiero terminar rápido. Jesús mismo en Mateo 12:3 menciona esto que le pasó a David. Cuando Jesús dijo: ¿no oíste lo que hizo David? Que hizo lo que no es lícito. Hizo algo ilícito. Se comió el pan que no debió comerse. Era pecado. Le pudo acarrear problemas, pero venía con la gracia del Señor. A eso que este relato le llama la llave de David, no es otra cosa que esa gracia, esa virtud que Dios le da a los hombres, que no teniendo nada, lo pueden llegar a tener todo. Jesús, mire lo que dice la Biblia de Jesús. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Oiga, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que son moradores de esta tierra. A este ángel que representa al pastor, porque el ángel de la iglesia aquí representa al pastor, le está diciendo: te voy a dar la llave de David. ¿Y para qué te la voy a dar? Van a venir estos perversos que no creen y se van a postrar a tus pies. Es decir, mire, Dios con esta llave le está diciendo a este pastor que le va a dar una gracia, que la gente va a venir a él, lo van a buscar. No quiero profundizar aquí porque quiero ir rápido. Entiéndame, mi estimado, entiéndame por favor, donde quiera que estés. Si estás pasando una situación terrible, necesitas la llave de David, necesitas a Jesucristo, necesitas la gracia del Señor en tu vida para poder conquistar. Jesús tiene la llave de David. Jesús también tenía la llave de David. ¿Por qué?
Dice la Biblia que le ofrecieron a su disposición lo que no era de él. En Juan capítulo 6, versículo 8, le dieron unos panes y unos peces que no eran de Jesús, los pusieron a su servicio. Esos panes, esos peces no eran de él, pero se los entregaron a él, a Jesús. En Mateo 21, 2, le entregaron un pollino que no era de él. Jesús montó un pollino que no era de él. En Marcos 14, 14, una casa, le ofrecieron una casa que no era suya. Le dieron un sepulcro que no era de él. Jesús lo enterraron en un sepulcro que no era propio, que no era suyo. Y el pesebre donde nace tampoco era de Jesús. Y navegó en una barca que tampoco era de él. Jesús también tenía la llave de David. Tú necesitas esa llave. Tú necesitas la gracia de Dios en tu vida para conquistar. Ya no reniegues más ni murmures más. Si necesitas arrepentirte, arrepiéntete y dile al Señor que esa gracia, esa llave de David desde hoy esté en ti, para que donde quiera que vayas, toques y se abra. Y cuando tú abras, nadie pueda cerrar. Y cuando tú cierres, nadie pueda abrir. Para que Dios, aunque tú no tienes nada, lo puede llegar a tener todo. Soy Jair Pereira, mi canal. Dios te bendiga.